Es noticia la excarcelación en Venezuela de 71 presos políticos detenidos por el régimen de Maduro tras las protestas posteriores a las elecciones del 2024. Entre los liberados hay 65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes. Sin embargo, las organizaciones civiles y familiares denuncian que la medida es insuficiente y aseguran que cientos de personas continúan detenidas por motivos políticos. Las excarcelaciones se registraron en la madrugada de este 25 de diciembre. Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisalidas y 3 adolescentes de La Guaira. Desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón, Estado Aragua, así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisalidas y 3 adolescentes provenientes de La Guaira. Entre los presos políticos excarcelados están 3 de los 5 adolescentes que quedaban en prisión. Representantes del Comité para la Liberación de Presos Políticos señalan que estas liberaciones son significativas en Navidad, dado que para muchas familias sigue siendo una época de ausencia. Conocer estas liberaciones o excarcelaciones de estas personas, al menos unas 60 de Tocorón, que fueron detenidas en el contexto postelectoral después de las elecciones del 28 de julio, los 3 adolescentes, Luis Neider, Ángel Gabriel y Abraham Rivero, que estaban también detenidos por motivos políticos después de este contexto. Al menos unas 9 mujeres de Las Crisálidas, entre esas María Elba Delgado, una señora de 73 años. Por supuesto que nos llena de satisfacción conocer que estos nombres, estas historias, ya no se encuentran tras las rejas. Excarcelaciones que se dan pocas horas después de la denuncia que realizó la líder opositora María Corina Machado sobre supuestas amenazas en contra de los presos políticos recluidos en la cárcel del Rodeo 1. En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel del Rodeo en Venezuela. Estas amenazas son emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado. Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal. El régimen es responsable por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas. Defensores de derechos humanos consideran estas excarcelaciones como una conquista que se da a propósito de las denuncias. Señalan que el compromiso es evitar que se repita la puerta giratoria. Por supuesto que es una conquista muy importante, muy significativa, que nos debe comprometer aún más a seguir luchando por la libertad de todos ellos, plena, pero también por los que están todavía tras las rejas injustamente, para que se acabe la represión y no continúe la puerta giratoria, en donde liberan a unos pero encarcelan a otros. Es fundamental esto y por eso vamos a continuar. Esto es un logro, por supuesto, de toda la colectividad. Para la ONG Provea es un alivio colectivo. Lamentan que activistas como Rocío San Miguel y Javier Tarazona no hayan sido tomados en cuenta. La excarcelación de un grupo de venezolanos injustamente encarcelados por motivos políticos es un alivio colectivo y la mejor noticia para sus familiares en Navidad. Lamentamos que en esta nueva ronda de excarcelaciones no se incluyera a ninguna de las personas presas de conciencia, entre ellas Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres de Provea. Hasta ahora no se han registrado excarcelaciones en la cárcel del Helicoide en Caracas. Y a pocas horas de la Navidad, millones de venezolanos hacen malabares para mantener vivas sus tradiciones. Los bajos salarios, la brecha cambiaria y políticas económicas fallidas del régimen de Nicolás Maduro han golpeado con fuerza el bolsillo de la población, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables. Aún así, el venezolano se reinventa, ajusta, comparte y se reúne en familia para no dejar morir la Navidad. En medio de estas fiestas y cuando se acerca el Año Nuevo, el país se aferra a la esperanza, sueña con un futuro mejor, con oportunidades reales y con el regreso de quienes un día se vieron obligados a partir.
Este es el Boulevard de Sabana Grande en Caracas. En sus extremos, tiendas formales operan durante todo el año. En el centro, una caminería de 97.000 metros cuadrados se convierte en el refugio de la economía informal. En diciembre es común encontrar ropa para niños. Un pantalón con camisa puede costar $20. Así te valdría 12.000 en bolívares y 30 en divisa. Esto es así y esto es así también. ¿Ese es el mismo precio? Ajá, el mismo precio. El pantalón solo, bueno, te saldría en 7.500 y 20 en divisa. Estos así te valdrían siendo 8.000 y 20 en divisa, el mismo precio, pues. Para adolescentes y adultos, los precios suben aún más. Lo mínimo que yo me gasto vistiéndome son 50, 60, por lo menos ahorita 100 por el mes, ¿sabes? Cumplir con esas tradiciones es un desafío en un país donde el salario no supera los $5 al mes. El dólar oficial está en 285 bolívares, pero los productos se venden muy por encima de esa tasa. Horrible, si están acercando el dólar a 500 bolívares. Es decir, que ni siquiera 470... 500. 500 bolívares. ¿Cómo hacen entonces? Bueno, y lo que podamos conseguir que puedan recibir BCB. Y cuando se tiene una familia numerosa, la situación se complica aún más. Una total locura, porque imagínate, esas mujeres que tienen 5 y 4 niños, ¿cómo hacen? No, si yo que tengo una estoy en esa situación. ¿En cuál? O como o lo vestimos. Peluche mediano, $15. Pero por encima del BCB me costó casi 18, 20. ¿Cuántos niños tienes? Ahorita tengo en la casa 3, ya le compré a 2 y él estaba comprando el tercero ahorita. Yo creo que $500 se queda poquito. Quienes reciben su salario en bolívares o a la tasa del Banco Central de Venezuela deben hacer malabares para conseguir no solo los regalos, sino también la cena navideña a un precio más accesible. Y ganamos a BCB. No, obviamente teníamos que buscar tienditas quien reciba BCB para poder comprar las cositas tanto de la cena como de la ropa. El deseo de los venezolanos esta Navidad sigue siendo un cambio en su realidad, no solo económica, sino también política y social. Esperan que aquellos que se fueron puedan regresar y alcanzar la tan anhelada calidad de vida. Ya no es igual pues la Navidad, ¿no? El deseo es que todos se reúnan. ¿Por qué no es igual? Porque no está la gente, entonces... En mi casa ahorita somos mi mamá, mi hermano y yo, y todo, hay mucha gente fuera, ¿sabes? ¿Y cómo hacen para el 31, la Navidad? Teléfono. No está presencial, sino por una pantallita ahí. Entonces es triste, no es igual. Mientras tanto, agradecen por lo menos por tener salud. Bien, por lo menos hay salud. Claro. ¿Y usted? Salud, que es lo importante, pero por lo demás, mejor. O sea, no hay palabras. La esperanza de los venezolanos está centrada en la reconstrucción del país y con ella la reconstrucción de millones de familias separadas a causa de la crisis. Grave denuncia que pone alerta a la comunidad internacional y a organismos defensores de derechos humanos. La dirigente política venezolana y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, denunció que las fuerzas del régimen en la cárcel del Rodeo 1 están amenazando a los presos políticos con ejecutarlos extrajudicialmente. Según Machado, son intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas contra los presos de conciencia que además no cuentan con sus derechos básicos como la defensa y condiciones de vida dignas. Alerta mundial, amenazas contra presos políticos en Venezuela. En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel del Rodeo en Venezuela. Estas amenazas son emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado. Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal. El régimen es responsable por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas. A la comunidad internacional exigimos la acción inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos, incluidos los mecanismos de protección y verificación, para prevenir ejecuciones extrajudiciales. Hoy, para miles de familias venezolanas será otra Navidad sin su más caro deseo cumplido. Una Navidad sin presos políticos. La crueldad y el temor de un régimen en declive lo impide.
Humanidad, bondad, misericordia, son palabras que no entran en el vocabulario del régimen. En Venezuela no todas las mesas estarán completas. Más de 900 presos políticos según estadística del Foro Penal, más de 1000 según otras organizaciones no gubernamentales se pasarán estas fiestas incomunicados y privados de la libertad. Mientras el mundo celebra el nacimiento del niño Jesús, Venezuela denuncia la perversidad, el horror, el dolor, pero aún en medio de esta circunstancia, algunos familiares de los presos políticos venezolanos tienen un mensaje en representación de todos ellos. La Navidad es tiempo de familia, de reencuentro, de alegrías y de abrazos, de soñar en el año que viene y que debería ser mejor. En la mesa no debería haber ninguna silla vacía. Deberíamos estar todos juntos en estos tiempos de alegría. Ninguna familia debería estar separada durante Navidades. Por eso solo nos resta pedirle al niño Jesús que liberen a todos los presos políticos y de conciencia en Venezuela. Tengan todos una feliz Navidad. El mejor regalo que me puede dar el niño Dios es la liberación de todos los presos políticos. El volver a casa de mi madre, Meris Nesequea, de mi hermano, el capitán Sequea, y de mi prima, Soris Gutiérrez Torres. Que la estrella de Belén nos guíe hacia la justicia, la libertad, el reencuentro y el perdón. Que los venezolanos volvamos a sentir lo que es la felicidad, la paz y la tranquilidad en Venezuela. Para las familias de los presos políticos en Venezuela, la Navidad es un recordatorio de lo que nos han arrebatado. Mi hermano, Josnar Adolfo Baduel, cumple más de 5 años y medio bajo una injusta detención. Y se suman 18 Navidades en persecución y prisión como familia. Hoy quiero decirles que en nuestra casa esta fecha no se trata solo de la ausencia, sino de la fuerza de quienes no se rinden. Esa silla vacía representa la dignidad de un hombre que no se doblegó y la determinación de una familia que no va a descansar hasta verlo libre y verlos libres a todos. Llevamos el apellido de un hombre que nos enseñó que los principios, dignidad y valores no se negocian. Y aunque el dolor es inmenso, nuestra esperanza es más grande que cualquier arbitrariedad. A quienes celebran en libertad, sigamos siendo la voz de los que están tras las rejas. Josnar, aquí seguimos esperándote con amor para recuperar el tiempo que nos han arrebatado. Libertad para Josnar, libertad para todos los presos políticos en Venezuela. En estas Navidades quiero mandar un mensaje de amor y de esperanza. Para mi mamá, Xiomara Ortiz, y para todos los presos políticos que se encuentran lejos de sus familias. Sé que la distancia duele, sé que la injusticia pesa, pero quiero decirles que no están solos. Le pido a Dios que la paz llene sus corazones, que el amor de su familia, nosotros quienes los esperamos, los abrace cada día, y que la esperanza nunca los abandone. Que esta Navidad traiga luz a sus vidas y fuerzas para seguir resistiendo, y la certeza de que la libertad llegará y la justicia llegará. Otra Navidad sin ti, mi amor. Si por una u otra razón llegas a ver esto, quiero que sepas que seguimos aquí afuera esperándote, amándote, extrañándote y sin rendirnos. Que seguimos alzando la voz por tu libertad y trabajando por ella, porque no mereces estar allí, mereces estar en nuestra casa, en esta fecha, junto a tus hijos, a tus hijas que te aman y te extrañan. No descansaremos hasta que seas libre y seguimos con mucha fe y esperanza, con muchos sentimientos encontrados, pero con mucha fe y esperanza de que esta pesadilla termine muy pronto para nosotros y para todas las familias que estamos viviendo esta situación tan difícil en este momento. En tiempos normales, diciembre y la Navidad suele representar tiempos de júbilo, descanso, regocijo y felicidad por la llegada del niño Jesús. Tiempos además para compartir en familia y descansar un poco de la rutina diaria. Sin embargo, en este caso, en mi caso y en caso de muchas de las familias venezolanas, esto no será posible debido al régimen de Nicolás Maduro. Hoy hay cientos de sillas vacías en los hogares que nunca debieron ser, producto de la constante represión y secuestro por parte del régimen ante sus disidentes. De modo que esta Navidad enviamos no solo un esperanzador abrazo para todos los que estamos sufriendo esta calamidad, sino además que exigimos la libertad de los presos políticos. Ninguno debe estar preso,
Todos deberían estar en Navidad celebrando con sus familias. La segunda Navidad en la que Jesús está injustamente detenido en el helicoide, lejos de su familia, sus amigos, las comunidades y de todos quienes lo queremos. Pero también es una Navidad en la que hemos aprendido que el amor, la dignidad y la esperanza no podrán ser encarceladas y que están más firmes que nunca, porque las ideas, los anhelos y los sueños de libertad jamás podrán estar tras las rejas. Seguiremos luchando por Jesús, por todos los presos políticos y por la memoria de Alfredo Díaz y de todos quienes han muerto bajo custodia. No están solos, nunca lo han estado y nunca lo estarán. ¡Feliz Navidad!